Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a comentar sobre un tema muy interesante e importante que es el de la hemoglobina y el oxígeno. Vamos a cubrir los objetivos, repasar la estructura del aparato respiratorio, en especial los alvéolos, describir las características del oxígeno y la importancia de este gas, describir la estructura de la hemoglobina, su concentración en adultos y neonatos y las ventajas de que sea una proteína intracelular, describir el concepto de presión de oxígeno y sus unidades, explicar la cooperatividad de la hemoglobina y su curva de saturación con oxígeno, incluyendo el significado de P50. Analizar el efecto de los cambios de pH, presión de dióxido de carbono, 2,3-bisfosfoglicerato y temperatura sobre la afinidad de hemoglobina-oxígeno y la importancia en cada caso. Describir el transporte del CO2 de los tejidos a los pulmones. Describir la acción amortiguadora de la hemoglobina. Describir las estructuras de la hemoglobina fetal y la mioglobina, analizar sus curvas de saturación con oxígeno y explicar la importancia en cada caso. Describir la intoxicación con monóxido de carbono y su efecto sobre la hemoglobina. Describir la oximetría de pulso y su importancia. Bueno, el aparato respiratorio es algo que es bastante conocido, por lo menos en su anatomía general. Aquí lo que interesa mucho es destacar la unidad funcional del aparato respiratorio, que son los alvéolos. Al terminar toda la parte superior, los conductos gruesos, llegamos finalmente a los bronquiolos y a partir de ahí se generan estos racimitos que seguramente han visto por ahí en imágenes, y esos corresponden un poco amplificados a este tipo de estructura. Estos son los alvéolos. Cada una de estas estructuras más o menos esféricas es un alvéolo. Son cámaras, o sea, son huecas, y como pueden ver aquí una cosa muy importante, que cada uno de ellos está rodeado por circulación. Pues aquí tenemos una red capilar encima de los alvéolos. Se generan estos, se llaman sacos alveolares o sacos aéreos, y son conjuntos de una buena cantidad de unidades que se encuentran de hecho conectadas unas con otras. Aquí es donde se da el evento muy importante del intercambio gaseoso. Desde niños aprendemos que en los pulmones se absorbe oxígeno y se libera dióxido de carbono. Entonces hay que ir precisando, es aquí en donde ocurre ese evento tan importante para la vida, y disecando un poquito más el sistema, encontraremos un esquema como este. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, este es un vasito, de esos muchos que se ven acá, es un vasito sanguíneo, la cámara aérea, y aquí la imagen nos indica claramente que hay un flujo de entrada de oxígeno. ¿Viene de dónde? Viene del aire, o sea, pasó por las vías aéreas superiores, y eso, por supuesto, este material viene desde la atmósfera. Y finalmente va a entrar a los vasos sanguíneos pasando la membrana del alvéolo, pasando la membrana capilar, pasando la membrana del eritrocito. El dióxido de carbono, por su parte, viene en los vasos y se libera de ellos, pasando también las tres membranas, la del eritrocito, la del capilar y la del alvéolo, para entrar a la cámara y ser eliminado. O sea que en el proceso de inspiración fundamentalmente entra el oxígeno, y en el de expiración sale fundamentalmente el CO2. Al rato les voy a comentar un poco del CO2 para que, entendiendo de dónde viene y todo eso, le demos la mayor importancia. Bueno, entonces aquí una cosa que quiero destacar es que el movimiento del oxígeno en el sentido señalado y el del CO2 en el sentido contrario se debe únicamente al gradiente de concentración. Ya hemos hablado de gradiente de concentración cuando hablamos del tema de la ósmosis, y cuando hablamos de difusión, espero que estén reconociendo este paso a través de membranas por el oxígeno y por el CO2 es un proceso de difusión. Y como lo comentábamos en el otro tema, estos procesos de difusión se llevan a cabo con base únicamente en los gradientes de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que en el interior de los vasos hay menos oxígeno que acá.
en la cámara aérea. Y entonces por eso el oxígeno entra. Y el CO2, si sale, es porque hay una concentración mayor de CO2 aquí en la sangre que afuera, en la cámara aérea. Entonces, eso es el único motor que hace que el oxígeno entre y el CO2 salga continuamente. Mientras esté sana la persona y el aparato ventilatorio esté funcionando debidamente, esto va a estar ocurriendo así. ¿Sí? Ok, el propósito de todo esto ya intuimos que se trata de incorporar oxígeno al organismo. El oxígeno es un gas fundamental para que haya vida. Cuando entremos al tema de la bioenergética, muy importante, ahí vamos a aprender muchos detalles sobre esto, pero ahorita les comento una generalidad. La energía la obtenemos a partir de sustancias que ya han escuchado sin duda, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, etcétera. Estas sustancias en forma global las conocemos como combustibles biológicos. ¿Qué es un combustible biológico? Es una sustancia que el organismo, nos interesa pues nuestro organismo, puede quemar. Quemar una sustancia, sabemos lo que es quemar en la cuestión, digamos, cotidiana. Cuando decimos se quema una hoja de papel o se quema un trozo de madera o lo que sea, quemar significa que se libera energía. Y es una reacción que todo el mundo ha escuchado, quizás no todo el mundo lo conserva en la memoria, pero ese proceso de combustión, de quemar, es una reacción con oxígeno. O sea, si no hay oxígeno, no hay combustión. Y en la misma forma en que en la atmósfera no podríamos quemar algo si no hubiera oxígeno, igualmente en el organismo, si no hay oxígeno, no podríamos quemar los combustibles. Y entonces la energía que deriva de esta combustión de combustibles biológicos, pues no estaría disponible. Entonces, ese es el interés, por eso queremos estudiar el oxígeno y para estudiar el oxígeno, en este momento lo que vamos a comentar es el tema de la hemoglobina asociado con este gas. ¿Por qué necesitamos hemoglobina? Porque el oxígeno es una sustancia muy poco soluble. Aquí les doy un dato de solubilidad. 4.16 miligramos por litro. A la temperatura corporal, ese es el promedio de solubilidad. Una cantidad tan baja que definitivamente no es compatible con los requerimientos que tienen los diferentes tejidos del cuerpo para poder estar generando combustión en todos ellos. Entonces, como es tan poco soluble el gas, no se puede por sí mismo distribuir por la sangre desde los pulmones hasta llegar al último rincón del cuerpo. Y entonces eso lo que determina es la necesidad de algo que transporte el oxígeno, ya no disuelto, sino ahora acarreado, transportado. Y ahí entra la importancia de la hemoglobina. La hemoglobina para eso sirve, para transportar al oxígeno. En presencia de hemoglobina, vean cómo cambia la concentración del oxígeno. Sube a 278 miligramos por litro, contra 416 que les había mencionado. O sea, este es un incremento de 67 veces esta cantidad. Y con esta concentración de oxígeno, ahora sí es posible generar la quema de combustibles, lo que sea necesario. De manera que por eso es importante la hemoglobina. Esta hemoglobina sabemos que es una proteína intracelular. ¿En dónde se encuentra la hemoglobina? En los eritrocitos, las células rojas, los glóbulos rojos. Y si cuantificamos hemoglobina en las personas sanas, vamos a encontrar estos intervalos, estas referencias. Vean, 13 a 18 gramos por decilitro en hombres, 11 a 16 en mujeres, 14 en 23 en neonatos. Esta cantidad es la mayor de cualquier otro componente de la sangre. Cuando hablamos del plasma, comentábamos que la albúmina es la proteína más abundante, pero no lo olviden, del plasma. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de sangre completa. Y entonces en la sangre completa, el componente proteínico más abundante es sin duda la hemoglobina. Vean el grado de concentración que tiene, es una cantidad enorme. Ahora, aquí llama la atención el valor tan grande que tiene los neonatos.
O sea, supera cualquiera de los otros intervalos. Esto lo vamos a dejar pendiente para comentar ahora que entremos al tema de la hemoglobina fetal. Ahí vamos a complementar un concepto y el otro para que quede muy claro qué papel juega este exceso, aparente exceso de hemoglobina en, no va a ser en los neonatos, pero sí en los fetos. El neonato pues, es quien acabó de nacer. Si acabó de nacer, pues es porque traía cuando era feto la misma concentración en la sangre, ¿no? Ok, la hemoglobina tiene una estructura de este tipo. Son 4 subunidades. La proteína tiene, por lo tanto, estructura cuaternaria. Espero que se acuerden de esto. La estructura cuaternaria es cuando una proteína tiene más de una subunidad para dar la versión funcional de la proteína. Acuérdense de eso. No es cuaternaria porque tenga 4, sino porque tiene más de uno. Y cada una de estas subunidades o monómeros tiene, si se fijan aquí, este grupito que lo conocemos como el grupo hemo. El grupo hemo. Toda la parte proteínica es la globina, estos son los grupos hemo y de ahí viene el nombre de hemoglobina. El grupo hemo tiene una estructura de este tipo. No se trata de que se la aprendan, pero para que entiendan cómo funciona se los voy a comentar superficialmente. Decimos que el grupo hemo es un tetrapirrol. Un anillito como este, vean, estos 4 carbonos y un nitrógeno en azul, forman un anillo que en la química se llama pirrol. Entonces, si se fijan, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro, ¿no? Son 4 pirroles que están unidos por puentes de un carbón. Ahí están en cada caso. Eso se le llama tetrapirrol, es un tetrapirrol cíclico. Y a ese tetrapirrol, al centro, unido por los nitrógenos, está un ion de hierro ferroso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto. Ferroso, con una carga doble positiva. Y cada pirrol tiene ciertos sustituyentes que ya no vamos a comentar mayormente. Esa es la parte fundamental de la hemoglobina porque es el hierro, justamente, es el componente que une al oxígeno. Cada hierro une una molécula de oxígeno. No olviden que estas moléculas son diatómicas. O sea, cuando ponemos oxígeno, pues es O2, ¿verdad? O2, una molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Y entonces, en un momento dado, la hemoglobina puede contener 4 moléculas, o sea, 8 átomos cuando está totalmente llena de oxígeno. Pues decimos que está saturada al 100%. Entonces, esa es la hemoglobina, ese es el grupo hemo. Y antes de pasar a los temas ya más de detalle, les quiero comentar de la forma de los eritrocitos que todo el mundo conoce, ¿verdad? La forma y el hecho de que pues, existan en el contexto del manejo de la hemoglobina. En lo que se refiere a la forma, hay que tomar en cuenta que es algo muy especial, así los conocemos muy bien. Son células aplanadas, bicóncavas. El sentido que tiene esto se ha descubierto haciendo modelos de cómo sería la oxigenación si las células fueran esféricas, como son casi todas las células. O sea, tienen un volumen muy diferente a esta estructura, a esta morfología. Y la respuesta a esta pregunta o esta inquietud es que como es tan poco soluble el oxígeno, si la célula fuera esférica, entonces las moléculas de hemoglobina al centro de la célula difícilmente se podrían oxigenar. ¿Por qué? Porque el oxígeno obviamente tiene que pasar por la membrana, pero es tan escasa su solubilidad que sí es cierto que las moléculas de hemoglobina que estuvieran cerca de la membrana se van a oxigenar sin problema, pero las del centro ya no. Y entonces, aplanando la célula y haciéndole estas oquedades, hace que el oxígeno entre por donde entre, luego va a encontrar moléculas de hemoglobina, no tiene que difundirse espacios grandes y entonces se van a poder oxigenar todas las moléculas de hemoglobina que están en el eritrocito. Esa es la razón de que tenga esta forma que parece caprichosa. Ok, aparte de eso, hay otra pregunta que vale la pena comentar. La pregunta sería, ¿por qué si la albúmina está libre en el plasma, por qué la hemoglobina no está libre en el plasma? ¿No? ¿Por qué está dentro de los eritrocitos? Y aquí tenemos 2 respuestas o 2 situaciones que pueden ser la respuesta, digamos, evolutiva de esta característica de la hemoglobina de ser intracelular. Una de ellas es que la viscosidad de la sangre sería enorme si las moléculas de hemoglobina estuvieran libres.
Todo el mundo conoce la clara de huevo y esa clara de huevo, no sé si todo el mundo sepa, pero eso, esa es una solución muy concentrada de ovoalbúmina. Pues es una proteína, la proteína del huevo, lo que significa albúmina de huevo o ovoalbúmina. Entonces, la viscosidad propia de la clara de huevo es por la superconcentración que tiene la proteína ahí. Si fuera una solución más diluida, menos concentrada, sería más líquida. Y entonces, de por sí la sangre tiene una cierta viscosidad, todo el mundo lo sabe, ¿no? No es líquida como el agua. Pues tiene cierta viscosidad debido a qué? A que tiene proteínas, ahí anda la albúmina también, anda un montón de proteínas aparte de la albúmina, están los mismos eritrocitos, todo eso le da viscosidad. Pero es una viscosidad menor, se pudiera decir. El corazón no batalla para mover la sangre. El corazón con el diseño que tiene, digamos, en la actualidad evolutiva, pues es suficiente para mover adecuadamente la sangre. Pero si estuviera libre la hemoglobina, sería una cosa muy diferente. Necesitaríamos un corazón mucho más potente y resistente para poder mover esa sangre tan espesa, ¿no? La otra ventaja de que la hemoglobina esté dentro de los eritrocitos es que no se puede colar por los glomérulos. ¿Se acuerdan que hemos comentado de los glomérulos que normalmente no dejan pasar proteínas? Bueno, la hemoglobina, si estuviera libre, sí pasaría. Con el diseño que se tiene hoy en día de los glomérulos, sí podría pasar. Y esto se sabe porque, aparte de que se conoce el tamaño, el peso molecular de la hemoglobina, el tamañito que tiene, menor al de la albúmina, desde luego. Además de eso, en patologías hemolíticas se ha observado que la hemoglobina sí se sale por los riñones y genera una cosa que se llama hemoglobinuria. Uria se refiere a orina, hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la orina. Las patologías hemolíticas lo que producen es ruptura de los eritrocitos. O sea, si se rompen masivamente los eritrocitos en el lecho vascular, pues claro que su contenido va a quedar libre, ¿no? Y entonces, estando libre la hemoglobina, la lleva a la circulación, finalmente a la estructura renal y entonces por el tamaño que tiene, sí va a poder pasar y genera esta condición. Entonces sería una pérdida de hemoglobina continua que por supuesto no sería benéfica de ninguna manera, en particular por el hierro. La hemoglobina, pues ya vieron que tiene hierro. El hierro es un elemento que cuida el organismo mucho, porque es fácil que haya déficit de hierro. Ya que hablamos del tema y pues, comentamos mucho alrededor de esto mismo, ¿no? Pero por lo pronto aprendan que el organismo tiene mecanismos, no es el único, ya veremos en otro momento otros, que permiten que el hierro se pueda conservar en el cuerpo. O sea, hay mucho reciclaje. Y entonces, bueno, espero que quede claro el porqué de que la hemoglobina sea una proteína intraeritrocitaria. Y vamos a comentar que la cantidad de oxígeno se acostumbra desde que yo sé, se mide a través de un parámetro que se llama presión de oxígeno o presión parcial de oxígeno, si quieren. Esta presión de oxígeno es una forma de medir la abundancia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si hay mayor presión de oxígeno es que hay más oxígeno. Si hay menos presión de oxígeno, hay menos oxígeno. O sea, se podría manejar como concentración milimolar, por ejemplo, ¿no? Pero la costumbre ha hecho que se maneje universalmente como presión de oxígeno y así lo vamos a hacer. Las unidades que se utilizan para medir esta presión de oxígeno son los milímetros de mercurio o más recientemente los kilopascales. Hay equivalencia entre las dos unidades, por supuesto, y aquí se las pongo. Un milímetro de mercurio, 0.133 kilopascales, o un kilopascal, 7.5 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tengamos un dato con un tipo de unidad y por alguna razón necesitamos la otra forma de unidad, pues nomás tomamos esta equivalencia y convertimos lo que se necesite. De la hemoglobina, bueno, la hemoglobina tiene una propiedad que es muy conocida y es de cooperatividad. Cooperatividad significa, me voy a ir a la imagen de la estructura para explicar. La cooperatividad significa que si estando descargadas todos los grupos N, si empezamos a proporcionarle un poco de oxígeno, digamos que se va a cargar primero esta molécula, agarra su molécula de oxígeno, O2. Cuando ocurre eso, la asociación de la molécula de oxígeno produce un cambio conformacional. Acuérdense que todo eso está formando un todo. O sea, el cambio no afectaría únicamente a esta molécula, sino afectaría a todo.
una vez que ocurra eso, cuando la siguiente subunidad, esta digamos, va a captar también oxígeno, lo va a hacer con mayor afinidad, o sea, con mayor facilidad. La afinidad es un atractivo, el nombre es muy sugerente, ¿no? Si es más afín es que tiene más capacidad de interacción. Y entonces se une con una cierta afinidad la primera, pero cuando se une a la segunda aumenta la afinidad. Y cuando están las dos, viene un segundo cambio conformacional que hace que la tercera entre todavía su oxígeno con mayor afinidad. Y lo mismo se repite con la cuarta. Eso se le llama cooperatividad. La afinidad con la que entra la cuarta molécula es 300 veces mayor, por lo menos hay literatura que te habla hasta de 500. Como son datos experimentales, hay ciertas variaciones. Pero pongamos que por lo menos 300 veces mayor la afinidad para que se una la cuarta molécula comparado con la primera. Entonces, eso se le llama cooperatividad. Ahorita que hagamos las gráficas, les voy a comentar cómo se ve en la gráfica la cooperatividad. Ok, vamos a empezar a comentar ya sobre cómo funciona la hemoglobina. Y aquí va a ser muy importante tener este concepto del porcentaje de saturación. ¿Qué es el porcentaje de saturación de la hemoglobina? Digamos que la hemoglobina tiene una capacidad máxima de tener oxígeno, ¿no? O sea, una cierta cantidad que es lo máximo que puede tener. Entonces, ese sería el 100%. Si de repente vemos que la hemoglobina tiene la mitad de ese total, de ese 100%, pues diremos tiene ahora el 50%. Y así, ¿no? Si es el 75, el 25, o lo que sea, es la proporción de oxígeno que porta la hemoglobina con relación al total que podría aportar, o sea, con relación a ese 100%. Ahorita lo vamos a ver con las gráficas. Aquí empezamos con la gráfica, esta es la más importante. Si entienden esto, ya tienen el 50% de ganado y no es difícil entenderlo, pero sí necesita atención. Aquí tenemos ya numeritos y hay que interpretar las gráficas de manera adecuada. Cuando vemos una gráfica, lo primero que hay que hacer es ver qué se está graficando. Y como pueden ver aquí en las abscisas, lo que estamos graficando es la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, en la escala de 0 a 100. Y en las ordenadas, lo que estamos graficando es el porcentaje de saturación, precisamente, ¿no? Eso que acabé de mencionar. Antes de que se me olvide, esta primera parte es la que nos denota la cooperatividad de la hemoglobina. Fíjense bien cómo al empezar a darle oxígeno aquí a PO2 bajas, la pendiente de la gráfica de saturación es muy pobre, es muy baja. Pero mientras más oxígeno le damos, esto se levanta. Más le damos y más se levanta hasta que tiene este máximo, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos reflejado ese efecto de cooperatividad, en donde cuando hay unas pocas moléculas de oxígeno disponibles, se oxigena, digamos, una subunidad, pero mientras más oxígeno le damos, estamos propiciando que más subunidades se oxigenen, pero eso ya lo va a hacer con mayor afinidad, por eso la pendiente se va aumentando, ¿no? De manera muy, muy importante. Bueno, ok, aquí se diseca muy claramente dos cosas, ¿no? En azul y en rojo. ¿Qué dice en azul? Tejidos en reposo. Pensemos en un músculo. Está en reposo, tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Pero en el pulmón tenemos 100. ¿Por qué en el pulmón hay 100? Porque, y es la máxima, ¿no? O sea, no hay lugar en el organismo que pueda tener una presión de oxígeno mayor. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio, pues lo acabamos de revisar, y ya sabemos que está en contacto directo con la atmósfera. Entonces, estos datos son a nivel del mar, ¿ok? Ya sabemos que cuando tenemos altitudes mayores, las cosas cambian. Pero si entendemos esto, entendemos todo lo demás también. Entonces, fíjense bien. Así, si cuantificamos la presión de oxígeno en la sangre arterial en los alvéolos, lo que vamos a encontrar es 100 milímetros de mercurio. Y cuando hay esa cantidad de oxígeno, ¿qué pasa con la saturación? Que está virtualmente saturada. En la realidad está un poquito menos del 100%, porque digo, experimentalmente podemos poner más de 100 y vemos que entonces ya se satura al 100%, ¿no? Digamos a 110, pero a 100 está casi saturada, está como al 98%. Para propósitos prácticos lo voy a manejar como que está saturado. Ya hice la aclaración. Y entonces lo que digo es esto.
A 100 milímetros está saturada la hemoglobina al 100%. ¿Sí? Pero si ahora me llevo esa hemoglobina, porque la sangre siempre está circulando, y después de que pasó por los alvéolos, ahora va a llegar a un tejido que está en reposo, un músculo en reposo, ahí la abundancia de oxígeno es menor, es de 40 milímetros en promedio. ¿Por qué es menor aquí? Bueno, porque ¿cuál es el propósito de estar llevando oxígeno a los tejidos? Pues que se use, ¿no? Y si se usa, pues entonces no puede haber 100 también, ¿verdad? Porque si hubiera 100, pues entonces significaría que no se está usando, pero sí se usa. Y entonces con el uso normal a una condición de reposo, tenemos una presión de oxígeno de 40. Ahora observen cómo a 40 milímetros de PO2 ya no está saturada, por supuesto, ¿no? Ahora lean aquí qué dice, 75, ¿no? O sea, a 40 milímetros ya no tiene 100 de saturación, sino que tiene 75. Ok, ¿qué significa esto? Que la hemoglobina ha liberado una parte del oxígeno que llevaba. ¿Cuál es el chiste de la hemoglobina? ¿Para qué se inventó en la evolución la hemoglobina? Para eso, para liberar oxígeno. Cargarlo donde hay mucho, en los pulmones, llevarlo a sitios donde no hay tanto oxígeno y ahí soltarlo. Pues aquí pueden ver que el porcentaje de saturación 75 implica la liberación de un 25%. O sea, siempre la liberación es la diferencia entre 100 y el porcentaje de saturación. O sea, si tengo 100 y le quito 75, ¿qué me queda? 25, ese es el oxígeno liberado. Ahora dijimos, ese es un tejido en reposo. Pensemos que ese músculo se empieza a activar, empieza a hacer una actividad física moderada y luego mayor, más intensa. Conforme aumenta la intensidad de la actividad, entonces, ¿cómo estará la presión de oxígeno ahí en ese tejido? Pues va a estar menor. ¿Por qué? Porque si se tiene mayor actividad, para soportar energéticamente esa mayor actividad, tiene que haber más liberación de energía. O sea, tiene que haber más combustión. Y si hay más combustión, hay más consumo de oxígeno. Acuérdense que una cosa lleva a la otra. Sin oxígeno no hay combustión. Espero que se acuerden, hay un experimento muy viejo que nos enseñan en la primaria para demostrar justamente cómo se requiere el oxígeno para la combustión. El de la vela, que la prendemos y la tapamos con una campana transparente y después de un tiempo se apaga la vela. Y la explicación que nos da la maestra es que, pues que se acabó el oxígeno. Y si no hay oxígeno no puede haber combustión. Y pasa lo mismo aquí. Entonces, si el tejido está más activo, metabólicamente, está quemando más combustible, necesitando más oxígeno. Y si necesita más oxígeno, significa que está consumiendo el que tiene, ¿no? Por lo tanto, la PO2 va a ser menor. Entonces, un tejido que esté en creciente actividad va a ir transitando de valores de 40 a 35, a 30 y así, ¿no? Dependiendo de la intensidad, va a ser el valor de la presión de oxígeno. Pero, ¿qué sucede? Cuando llega la hemoglobina con su carga del 100%, a un ambiente vamos a poner que bajó a 20, ¿no? Si baja a 20 la presión de oxígeno por la intensidad de la actividad física, vean cómo el porcentaje de saturación es de 25. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora está liberando el 75%. Entonces, fíjense cómo el diseño de la proteína es tal que responde, es un robot. Cuando hablamos de los sistemas biológicos, ustedes pueden observar y van a estar de acuerdo en que son robóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no piensan. Si dijéramos aquí que, ¿por qué la hemoglobina libera más oxígeno cuando se necesita más oxígeno, cuando está más activo el músculo? Como si pensara la hemoglobina, no piensa, pero su diseño es ese, ¿no? O sea, está hecha la proteína para que cuando baja la presión ya no pueda contener tanto oxígeno. Y los demás efectos que vamos a ver un poquito más adelante, a los cuales responde la hemoglobina, igualmente, todos son de tipo robótico, son señalamientos que encuentra la hemoglobina a su paso por los tejidos y responde a ellos en esta forma automática, ¿no? Entonces, espero que quede claro que mientras menor es la presión de oxígeno, menor es el porcentaje de saturación y mayor el porcentaje de liberación de oxígeno. Ok, bueno, aquí viene algo de texto que es para que después que
lo quieran leer, tengan pues ahí algo para que les guíe, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer me voy a detener un poquito para comentar sobre la afinidad, porque se maneja mucho la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es un tema muy relacionado. Ya he mencionado que la afinidad es el atractivo que hay entre dos cosas, en este caso la hemoglobina y el oxígeno. Ahora, esa afinidad se maneja a través de un parámetro que se llama P50. Se llama P50. Y aquí con esta imagen voy a tratar de explicar a qué se refiere esto de P50. El concepto de P50 es muy sencillo. Es a qué PO2 la proteína tiene el 50% de saturación. Eso es P50. Entonces aquí tenemos tres gráficas. Vamos a analizar la del centro. La P50, usando esta gráfica, pueden ver claramente es 27. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, la hemoglobina va a estar saturada al 50%. Pero, ¿y si se mueve la gráfica? La primera pregunta es, ¿y por qué se va a mover la gráfica, no? La gráfica se va a mover porque vamos a tener condiciones diferentes. Ya veremos cómo hay condicionantes que van a hacer que la hemoglobina ya no se porte con esta tendencia, ¿no? Con esta trayectoria. Eso es parte de lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero entonces la hemoglobina puede estar oscilando en su trayectoria dependiendo de las situaciones, de las condiciones que puede estar enfrentando. Entonces, por lo pronto, vamos a analizar qué sucede si el comportamiento de la hemoglobina ya no es este, sino ahora es este. Claramente ven aquí que para llegar al 50% de saturación, ahora necesito ya no 27, sino necesito 40 milímetros. ¿Ok? Si hay 40 milímetros, entonces el significado, aquí para ver si me captan bien, cómo se interpretan los cambios de P50. Se los digo y luego lo explico. Si aumenta la P50, significa que hay menor afinidad. ¿Entre qué y qué? Entre la hemoglobina y el oxígeno. Y si al contrario la P50 disminuye, como aquí por ejemplo con la gráfica a la izquierda, ya vieron que la P50 está en 10. O sea, baja de 27 a 10 con esta gráfica o sube a 40 con esta otra gráfica. O sea, una gráfica desplazada a la derecha aumenta la P50. Una gráfica desplazada a la izquierda disminuye la P50. Ahora, ¿qué significado dijimos que tiene P50? La afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Y lo que estoy comentando, y ahorita vamos a explicar para que quede claro, es que si la gráfica se va a la derecha y aumenta por lo tanto la P50, eso significa menor afinidad. Y lo contrario cuando se va a la izquierda, ¿no? Que es mayor afinidad. ¿Por qué digo que hay menor afinidad aquí? Bueno, vamos a regresar al ejemplo original usando la gráfica del centro, que es la misma que manejé anteriormente. Si se acuerdan, a 40 milímetros tenemos 75% de saturación, que es esto mismo, ¿no? Entonces, si hay 75% de saturación, quedamos en que hay 25% de liberación. Pero ahora, si usamos la gráfica de la derecha, pues obviamente ya no voy a tener 75% de saturación. ¿Cuánto tengo ahora? Tengo 50% de saturación. ¿Y cuánto tendré de liberación? Pues el otro 50%. Si ya nada más contiene 50%, ¿qué quiere decir? Pues que ya soltó el otro 50%, ¿no? Entonces, tomen en cuenta cómo aumenta el monto del oxígeno liberado. Cambia, cuando uso esta gráfica, cambia de 25, cambia ahora usando esta otra gráfica a 50, 50 de liberación. ¿Cuál tendrá menor afinidad? ¿Qué hemoglobina esta o esta tendrá menor afinidad? Pues obviamente esta, porque si tiene menor afinidad, ¿qué quiere decir? Que suelta más fácilmente el oxígeno. ¿Sí? Si atrae menos al oxígeno, pues se libera más fácilmente el oxígeno. Ese es el criterio que quiero que entiendan. A mayor P50, menor afinidad. Menor afinidad, ¿por qué? Porque está aumentando el porcentaje de liberación. Espero que quede claro esto. Chéquenlo cuando ya estén estudiando. Chéquenlo con esta estrategia
Tomen un valor el que quieran. Yo estoy tomando 40, pues por comodidad, pero pueden tomar cualquiera. Y verán cómo para cualquiera de estos valores, cuando usamos la gráfica del centro, tengo un porcentaje de saturación mayor que cuando uso la otra, ¿no? Tomen cualquier punto, si quieren tomamos este ahorita aquí. Si tomo 50, ¿cuál es el porcentaje de saturación? 85. Y si tomo la otra línea, es 65. Eso, o sea, eso está muy claro, ¿no? Entonces, si disminuye el porcentaje de saturación en estas gráficas a la derecha, entonces el de liberación obviamente aumenta. Y ese aumento de liberación significa menor afinidad. Así hay que entenderlo. Ok, les voy a comentar cómo se transporta el dióxido de carbono. Y eso es importante porque, bueno, ¿cómo se transporta de dónde a dónde? Se transporta del seno tisular hacia los pulmones. Ya sabemos que el destino del CO2 es salir del cuerpo. Si no sale el CO2 es un problema serio. Hay patologías que ya algún día comentaremos y debidas a que el CO2 pues no está saliendo porque hay algún problema de tipo ventilatorio, ¿no? Que no permite la salida normal del CO2. Pero digamos que en la persona sana, el CO2 que se produce sale. Ok, ¿cómo está esto? Aquí con esta imagen les comento. Esta célula está quemando combustibles. Porque donde dice nutrientes, pues piensen en glucosa, en ácidos grasos. Necesita oxígeno para hacer la combustión. Y de ahí sacar ¿qué? La energía, que va a quedar en forma de ATP, como lo vamos a ver ya en la sección de bioenergética. Ok, ¿y qué sucede con los carbonos de la glucosa o de los ácidos grasos o de lo que se esté quemando? Esos carbonos terminan como dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente todas nuestras células están todo el tiempo produciendo CO2. Ahora, el problema con el CO2 es que no es soluble, es como el oxígeno. Es muy poco soluble. Y entonces no se podría desplazar por sí mismo, disuelto en el plasma. Espero estén entendiendo, ese es el esquema de un vaso. El CO2 sale de la célula al intersticio, aquí en rosa, ¿no? Entra a un vaso sanguíneo, al plasma, y luego entra a los eritrocitos. ¿Cómo entra? Por difusión. O sea, aquí tenemos una fuente, esta produce y produce CO2, entonces lógicamente aquí va a haber mucho CO2, aquí va a haber menos CO2 y entonces va a estar fluyendo de aquí a acá, hasta entrar a los eritrocitos. Entonces, para mover el CO2 en forma inocua, o sea, sin riesgo de problemas, ese CO2 en los eritrocitos se va a hidratar. El eritrocito es una célula que tiene anhidrasa carbónica, una enzima que cataliza esta reacción. CO2 más agua produce ácido carbónico. Así le llamamos hidratación del CO2. Y ya formado el ácido carbónico, pues es un ácido, y si se acuerdan de la definición de ácido, una sustancia que libera, ¿qué? Hidrogeniones, ¿no? Entonces libera su hidrogenión, el bicarbonato, y ahora hemos convertido una molécula insoluble, ¿qué quiere decir eso? Con muy baja polaridad, en una molécula muy polar, que es el bicarbonato. Tiene carga. Acuérdense que las sustancias polares, muchas deben su polaridad a la presencia de carga. Por ejemplo, ¿no? Ahora, no todo el CO2 va a tener este destino. El 70% sí, o sea, es el más importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% del CO2 se convierte en bicarbonato y como tal se va a estar moviendo por el plasma. No les acabo de comentar aquí el cuento. El bicarbonato sale de los eritrocitos al plasma, ahí es donde se va a encontrar, y entra cloruro a cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense de la electroneutralidad. Entonces, si sacamos una carga negativa y metemos una negativa, pues entonces se mantiene todo igual, ¿no? Sin cambios. Y así se mueve hasta llegar a los pulmones este bicarbonato. Pero otra parte también importante, no tanto, pero del orden del 23% del CO2, ese se combina con la hemoglobina, ahí en los eritrocitos, y forma un complejo que se llama carbaminohemoglobina. Ese CO2 no entra con el hierro, como entra el oxígeno. Ese CO2 se une a las cadenas de proteína en su extremo terminal, ¿se acuerdan? El extremo libre, ahí es donde se une el CO2 y forma esta carbaminohemoglobina. 23% del CO2 así se mueve en esta forma. Y el 7% restante se mueve en forma libre. O sea, esa es para lo que alcanza la solubilidad del CO2, solamente el 7%. Entonces se va disuelto y así llega también.
a los pulmones, todo va a llegar a los pulmones, el bicarbonato, la carbamino y el CO2. Ok, aquí les voy a empezar a comentar sobre moduladores de la actividad de la hemoglobina. Primero, el efecto Bohr. El efecto Bohr se refiere a efecto del pH. Ustedes ya saben muy bien, porque ya llevaron la parte de equilibrio ácido-base, lo que es el pH, cómo se relaciona con los hidrogeniones. Aquí con esta gráfica les muestro lo que es el efecto Bohr. La gráfica al centro se lleva a cabo a un pH 7.4. pH 7.4, recuerdan que es el pH promedio en sangre arterial. Hay un intervalo de referencia que es de 7.35 a 7.45, el promedio es 7.4. Entonces, si ustedes ensayan la hemoglobina con a pH 7.4, encuentran esta gráfica. Vean que es lo mismo, es presión de oxígeno, nada más que ahora usan kilopascales, pero ya sabemos que hay una equivalencia. Y acá es lo mismo, es la saturación. Aquí, para que no se enreden, hay literatura en donde presentan la saturación como con relación a 1 y no a 100, ¿no? O sea, lo que se llama una fracción. O sea, aquí dices 0.5. ¿Qué quiere decir? 0.5 es el 50%, porque es la mitad de 1, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner aquí 50%, aquí 100%, aquí 75%, aquí 25%, y es lo mismo. Ok, entonces observen que a pH 7.4 tengo esta trayectoria, pero si bajo el pH a 7.2, vean cómo cambia a la derecha. ¿Qué dijimos que significa cambio a la derecha? Pues que el porcentaje de saturación va a disminuir y el porcentaje de liberación va a aumentar. O sea, en otras palabras, está disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, que mientras más ácido encuentra la hemoglobina en un tejido determinado, más oxígeno va a liberar. La gráfica así lo dice. Si pusiéramos una gráfica ya no con pH 7.2, sino con pH 7.1, pues estaría más a la derecha todavía. Y significaría que tiene menos afinidad todavía por el oxígeno que a 7.2 y no sería que a pH 7.4. Entonces, lo que habíamos comentado, ¿no? Ahora, la gráfica a la izquierda, ¿qué significa? La gráfica a la izquierda significa que tiene mayor afinidad. O sea, la P50 va a estar menor. Y este pH 7.6, si están viendo aquí lo que dice, este pH 7.2 se encuentra en los tejidos, o sea, a nivel tisular, ya no en la sangre arterial. Cuando hablamos de sangre arterial, pues es que tomamos una muestra de sangre arterial, comúnmente de la radial, ¿no? De la arteria radial, que es donde se toma para muestras para gasometrías. Pero si entramos a un tejido, ya el pH va a ser menor. Ahorita voy a explicar por qué es menor. Y en cambio, en el pulmón, aquí debe decir pulmón, aquí, el nivel de acidez es menor, o sea, tenemos un pH de 7.6. ¿Por qué el pH es menor en el medio tisular? Ah, pues tan simple, me regreso a esta imagen. El CO2 en los tejidos está produciendo continuamente, pero termina produciendo ácido. Este ácido carbónico, ¿qué produce? Hidrogeniones. Entonces va a haber más acidez. Mientras más CO2 se produzca, va a haber más acidez. Entonces, un tejido que esté más intensamente trabajando, digamos un músculo muy activo, pues va a estar sacando más CO2 y va a estar produciendo más ácido carbónico y va a estar liberando más hidrogeniones. Entonces, esos hidrogeniones van a estar dándome un nivel de acidez mayor. Y a eso está respondiendo la hemoglobina. Cuando mueve su comportamiento de aquí a acá, de aquí al centro acá, está respondiendo a la acidez. Fíjense, por eso les digo que es un robot. Está diseñada esta proteína para que si encuentra un medio más ácido, suelte más oxígeno. ¿Qué significado tiene eso? Pues muy sencillo, lo que estaba comentando. Si está más ácido es que hay mayor actividad metabólica, más CO2. Más acidez significa más CO2. Y más CO2 significa más catabolismo, más combustible quemado. Y por lo tanto más necesidad de oxígeno, porque ¿cómo va a seguir quemando combustible si no hay oxígeno? Entonces la hemoglobina responde liberándole más oxígeno porque el pH bajo le hace saber, entre comillas, le hace saber que ese tejido está quemando más activamente el combustible, que por lo tanto requiere más oxígeno. En cambio, en el alveolo, en los pulmones,
pues ahí tenemos un pH menos ácido, 7.6. ¿Por qué? Porque ahí el CO2 está saliendo. Si se acuerdan lo que comentamos desde el principio, pues el CO2 en los alvéolos, ahí se sale y se sale. Y si se sale, ¿qué quiere decir? Pues que la concentración de CO2 o la presión de CO2 va a ser menor ahí que en el sitio donde se produce, ¿no? Donde pensamos que hay más CO2, aquí en la fuente del CO2 o cuando ya está saliendo. Obviamente aquí, ¿verdad? Entonces, el medio va a ser más ácido aquí que en los pulmones. Entonces, la sangre alveolar tiene un pH de este orden que estoy mencionando, 7.6. Y entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que ahí no libera más oxígeno. Y tiene sentido porque ¿qué tiene que pasar en el pulmón? Que la hemoglobina capte el oxígeno, no que lo libere, ¿no? Entonces, vean cómo todo se va integrando, ¿no? Ok, aquí es un poco lo mismo, solamente con una gráfica que aquí les dice que los porcentajes de saturación y liberación, por si quedara alguna duda. Vean, con la gráfica en rojo, que es la que se da pH 7.4, el porcentaje de saturación es esta línea, ¿no? Vean, es esto, aquí está, porcentaje de saturación para la roja, es esto. Liberación, esto. Para la verde, que está corrida a la derecha, menos afinidad, más P50. ¿Cómo es la saturación? Vean, más pequeña, ¿no? Comparen esto con esto. Pues claramente está disminuida la saturación. ¿Y cómo está la liberación? Pues aumentada, ¿no? Comparen esto con esto, ¿no? Entonces, con eso espero que les quede claro que el aumento de la P50 está teniendo este efecto, ¿no? De aumentar la liberación. El sentido biológico que tiene, pues ya lo comenté, espero que haya quedado claro. Ahora, aquí voy a aprovechar para comentarles sobre el amortiguamiento que lleva a cabo la misma hemoglobina. Cuando hablamos de amortiguadores, entendimos que un amortiguador es algo que es capaz de unir hidrogeniones. Los hidrogeniones afectan el pH solamente si están libres. Si están unidos a algo, es como si no estuvieran. Y entonces, fíjense, aquí hay una reacción que es bien importante, que nos va a demostrar que se generan dos efectos en el mismo proceso. Llega la hemoglobina oxigenada, digamos que llega a un tejido, y va a encontrar hidrogeniones en ese tejido porque el tejido está metabolizando, ¿no? En una medida o en otra va a haber hidrogeniones. Y entonces los hidrogeniones se van a unir a la hemoglobina. Vean cómo se unen. Y el robot lo que hace es que cuando siente la presencia de los hidrogeniones, ¿saben qué hace? Libera el oxígeno. Pues es automático. Entran hidrogeniones, suelta oxígeno. Entonces, si queremos explicarnos mecanísticamente por qué ocurre esto, ocurre por esto, justamente, ¿no? Porque el diseño funcional de la hemoglobina así es. Cuando pesca hidrogeniones, ya no puede tener el oxígeno también. Esto lo suelta. Entonces, ahora se queda con los hidrogenos de la hemoglobina, pero ya soltó el oxígeno. Y esta hemoglobina, decimos protonada, se va a mover, está en la sangre, va a seguir circulando y finalmente va a llegar a los pulmones. Cuando hablamos de estos mecanismos, aquí me voy a regresar un poquito para que lo integremos. Cuando hablamos de estos mecanismos en donde el CO2 o se convierte en bicarbonato o se une a la hemoglobina para formar carbaminohemoglobina o se queda parcialmente muy poco disuelto, todas estas formas se mueven por la sangre hasta llegar a los pulmones. Pero los hidrogeniones en una medida importante se han unido a la hemoglobina. ¿Sí? Aquí es el mismo efecto que acabé de presentar, nada más que ya se ve únicamente la hemoglobina cargada con los hidrogeniones. Entonces todo esto se mueve por la sangre y todo en paquete llega a los pulmones. ¿Qué ocurre en los pulmones? Ok, en los pulmones ocurre esto. Aquí llegó la hemoglobina protonada. ¿Qué diferencia hay entre el lugar donde se produjo la hemoglobina protonada y ahora que estamos a nivel pulmonar? La diferencia es que aquí hay un montón de oxígeno. Y ahora el que manda es el oxígeno, porque tiene una superconcentración ahí. ¿Qué quiere decir que manda el oxígeno? Que el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Y cuando lo hace, ¿qué hace con los hidrogenos? Los bota, ¿no? Los saca. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que la hemoglobina solo está transportando temporalmente a los hidrogeniones. De hecho, los amortiguadores todos funcionan igual. Captan el hidrogenión y no se lo quedan para toda la vida. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la hemoglobina
finalmente vuelve a oxigenarse y libera esa carga que traía porque la encontró en el medio tisular y las condiciones permitieron que se le unieran a la hemoglobina. ¿Qué pasó con el bicarbonato? Igualmente llegó también aquí a los alvéolos, en la sangre alveolar, y ahora estos hidrogeniones que se están liberando de la hemoglobina son los que salieron del mismo bicarbonato. ¿Se acuerdan cuando era ácido carbónico? Perdón, salieron del ácido carbónico, no del bicarbonato. Pues ahora se los regresa y se combinan los hidrogeniones al bicarbonato y ¿qué produce? Ácido carbónico. Y luego el ácido carbónico, que está en los eritrocitos, se descompone en CO2 y agua por la misma anhidrasa carbónica que en el otro sitio dio la reacción al revés. La anhidrasa carbónica cataliza la hidratación. Si ven esta reacción de derecha a izquierda, es la hidratación. Esa ocurre en el medio tisular, donde hay mucho CO2. Pero donde no hay mucho CO2, que es en el alveolo, y lo que se está produciendo es el ácido carbónico, ahora lo que hace es descomponer el ácido carbónico en CO2. Pues es una reacción perfectamente reversible. A la anhidrasa carbónica dale CO2 y lo hidrata. Dale ácido carbónico y lo descompone en CO2. ¿Y qué ventaja tiene que descomponga el ácido carbónico en CO2 en el alveolo? Pues que ya tenemos el CO2 listo para salir, ¿sí? Porque en el alveolo es donde debe salir. Ok, ese es el complemento del efecto Bohr a nivel del pulmón. Ahora, la carbaminohemoglobina, comentábamos que es esta unión del CO2 a la hemoglobina. Entonces aquí vemos el mismo efecto, vean, hemoglobina oxigenada, en el medio tisular que va a encontrar CO2, y ese CO2 se une a la hemoglobina y el mismo efecto que vimos con los hidrogeniones. ¿Cuál? Que desaloja el oxígeno. O sea, se une uno y saca el otro, ¿no? Y en el medio alveolar, lo contrario, llega la carbaminohemoglobina y ahí la fuerza enorme del oxígeno hace que se una el oxígeno a la hemoglobina y ahora desaloja ¿quién? Al CO2, listo para salir también. Y el CO2 que llegó disuelto, pues no se diga, si ya venía listo desde el principio para salir del cuerpo, ¿no? Ok, entonces este efecto de la PCO2 existe también, así como los hidrogeniones, y nos genera una gráfica del mismo tipo, ¿ven? O sea, la misma idea, ¿no? Al centro en rojo, la presión, el comportamiento de la hemoglobina a una presión de CO2 normal, que es 40 milímetros de mercurio. Ya se acuerdan que la referencia es de 35 a 45. Entonces, el centro 40 me da este comportamiento. Pero si aumenta la PCO2 a 80, vean cómo se va la gráfica a la derecha. ¿Qué quiere decir que aumente la PCO2? El sistema entiende que si está produciéndose más CO2, debe de liberar más oxígeno. ¿Cómo entendemos esto en un contexto fisiológico? Vamos a pensar en una persona que empieza a hacer actividad física. Todo el mundo sabe que si haces actividad física y la aumentas en intensidad lo suficiente, empezamos a jadear, ¿no? O sea, jalamos más y más y más oxígeno del aire, de la atmósfera. Y entonces, ¿por qué se hace eso? Porque nuestro cuerpo, los tejidos que están involucrados en esa actividad, digamos las piernas, el corazón, van a estar dándome una mayor producción de CO2. ¿Por qué? Porque están quemando más combustible. Y entonces, para eliminar ese CO2 excesivo que se produce, empezamos a jadear, ¿sí? Esa es una forma de liberar. Pero a nivel de las células, lo que encontramos es que el exceso de CO2 que se está produciendo allá a nivel local, me está dando lugar a que la gráfica de la hemoglobina, la gráfica de saturación, se mueva a la derecha. ¿Qué beneficio tiene esto? Que me libera más oxígeno. Es la misma idea con el que vimos con el efecto Bohr, ¿sí? Entonces tiene el mismo sentido. Son efectos independientes, pero son sinergísticos. Ahora, vamos a comentar sobre un tema que todo el mundo en alguna forma ya conoce. Mientras mayor altitud, aquí lo que estamos graficando, observen, es la altitud, ¿sí? Metros, sobre el nivel del mar, y acá lo que estamos graficando es la presión atmosférica. Aquí está en kilopascales. Si fueran milímetros de mercurio, pues aquí diría 760, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, vean cómo mientras mayor altitud se tiene, la presión atmosférica se va para abajo, ¿sí? Pues esa es una cosa bastante conocida. Ahora, nos interesa esto porque al tener menor presión atmosférica,
pues lógicamente va a haber menor cantidad de oxígeno en la atmósfera, ¿no? Si te vas al Everest, que tiene cerca de 9,000 metros, pues al tener ahí 30 milímetros de presión atmosférica, no esperamos tener 100 milímetros de mercurio en los pulmones, ¿no? De PO2. O sea, una cosa lleva a la otra. Les comentaba que esos datos que presenté son a nivel del mar. Pero si cambia la presión atmosférica porque nos movemos a un lugar con mayor altitud, pues necesariamente esos datos tienen que cambiar. Aquí para más detalle pueden ver cómo a diferentes altitudes vamos bajando la presión atmosférica. Aquí sí está en milímetros, vean, va bajando. ¿Sí? Aquí a nivel del Everest, pues estamos hablando de 235 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno en la atmósfera va cambiando de 150, que es lo que está a nivel del mar. Vean, aquí ya es nada más de 40 en el Everest. Entonces, con esta presión de oxígeno en el ambiente, o sea, en el aire, pues obviamente no podemos esperar que haya una saturación de la hemoglobina del mismo orden que hemos estado estudiando, ¿no? O sea, ahí va a ser muy pobre la saturación de la hemoglobina. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo se adapta el organismo a la hipoxia? Hipoxia significa que haya menos oxígeno del normal. Cuando la altitud en donde viven las comunidades es mayor a 4,000 metros, se generan respuestas compensadoras, que ahorita voy a comentar. Quiero que, para que entiendan por qué a 4,000 metros, por qué no desde el principio, porque hay una, me voy hasta la primera, que es donde se ve más clarito esto. En todas se ve, pero aquí esta me gusta más. Fíjense, si la presión atmosférica es 100, alveolar es 100, tengo la saturación prácticamente total. Si baja a 90, se fijan que el cambio es ínfimo. O sea, es prácticamente el mismo, ¿no? Y todavía si baja a 80, es lo mismo, casi. O sea, no es significativo el cambio que se genera durante una buena cantidad de presiones o de milímetros que va bajando la presión, ¿no? O sea, aquí tenemos un super colchón. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ir a lugares con mayor altitud y no vamos a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque el diseño de la hemoglobina es que se puede prácticamente saturar, no nada más cuando hay 100, sino cuando hay 90 también, o cuando hay 80 o 70. Vean, los cambios sí existen, pero es un cambio mínimo. ¿Pero qué tal acá? O sea, si cambiamos a un valor de 40 milímetros, por ejemplo, aguas, ahí sí ya es muy diferente, ¿no? O sea, si la PO2 en el pulmón es de 40 milímetros, pues fíjense, ya no puedo esperar que se cargue al 100% de ninguna forma, ¿no? Va a ser un valor menor a 70, por supuesto, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Y entonces, para adaptarse a esas bajas de saturación, las personas que viven en lugares de altitudes muy importantes, por ejemplo, en los Andes, acá en Sudamérica, o en Asia, en el Tíbet, ahí tenemos comunidades que viven y viven bien, ¿sí? Bueno, relativamente bien. Entonces, ¿cómo hacen estos individuos para vivir con tan poco oxígeno? ¿Sí? En esos lugares, pues imagínense, ¿no? En el Tíbet, peor, pero ahí están las comunidades. Entonces, estas personas han ido adaptándose con el tiempo, ya tienen muchos años, miles de años viviendo tanto en un lado como en el, más en el Tíbet que en los Andes, ¿no? Pero lo que han desarrollado es, miren, la gente, los andinos, lo que han desarrollado en sus organismos es una mayor expansión pulmonar, pues sus pulmones se hinchan más. ¿Qué quiere decir eso? Que van a captar más oxígeno en cada inspiración. Y al mismo tiempo han desarrollado una mayor cantidad de eritrocitos, o sea, han desarrollado una condición que se llama policitemia. Policitemia es tener muchos eritrocitos, más de lo normal. ¿Cuál es el sentido que tiene la policitemia? Ah, pues que si estás en un ambiente con una cantidad pobre de oxígeno, si conservaras la misma cantidad de eritrocitos, pues podrías transportar una cantidad muy, muy baja de oxígeno. Pero si aumentas la cantidad de acarreadores, o sea, más moléculas de hemoglobina, entonces, aunque cada una transporte poco, pero ya sumándola de todas las moléculas, vas a llevar una cantidad notablemente mayor. Entonces, estas personas así es como se han adaptado a su ambiente.
Pero los tibetanos tienen otra forma de adaptación, que tienen un ritmo respiratorio mayor, o sea que tienen una cierta hiperventilación, ¿sí? Y además de eso, sus arterias y sus capilares son de mayor diámetro. O sea, vean cómo es otra forma de adaptación. Ahora, si se analiza características de las dos poblaciones, se encuentra que son más sanas las personas del Tíbet. Y si nos preguntamos por qué, la respuesta está en que al tener más hemoglobina, hay más eritrocitos y hay mayor viscosidad. ¿Qué habíamos dicho de la viscosidad? Para el corazón que tiene el organismo humano en la actualidad, aumentar la viscosidad es darle más trabajo al corazón. Entonces, estas personas desarrollan más fácilmente problemas cardiopáticos, ¿sí? De hecho, la esperanza de vida es mayor en los tibetanos que en los andinos. Bueno, como sea, son adaptaciones a la hipoxia. Espero que esté quedando claro, eso es lo importante, ¿no? Son adaptaciones a la hipoxia. Y, bueno, aquí hay algo de texto para que luego lo lean ustedes. Y yo les voy a comentar sobre un efecto molecular que directamente está influenciando a la hemoglobina, que es el 2,3-BPG, se le acostumbra a llamar así. Quiere decir bisfosfoglicerato, son siglas gringas, ¿no? Bisfosfoglicerato. Entonces, este es un metabolito que tienen los eritrocitos. Los eritrocitos tienen esta sustancia que les sirve para modular la liberación de oxígeno, precisamente. Les voy a dar una gráfica, ven, muy importante. Aquí tengo el contenido normal de 2,3-BPG en eritrocitos, o sea, esto significa una altitud, digamos, a nivel del mar, y tiene 5 milimoles por litro. ¿De qué? De 2,3-BPG. Pero las personas que desarrollan patologías hipoxemiantes o estas personas que se han adaptado a las altitudes muy grandes, vean que van a tener 8, pues es muchísimo, ¿no? 60% más. 8 milimoles por litro. ¿Y qué efecto tiene el aumento de los 3-DPG? Vean otra vez, es el desfasamiento de la gráfica hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que libera más oxígeno. Entonces, es cierto, a una altitud muy grande, no se satura al 100%, definitivamente no, pero se satura donde se sature, la hemoglobina va a estar liberando una proporción mayor de lo que libera a nivel del mar. Y entonces, eso compensa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que así como nosotros comentábamos cuando vimos la primera gráfica, tenemos una gran reserva para llevar a cabo actividad física, para poder trepar, para poder correr, para poder lo que sea. En estos ambientes, cuando se considera cómo está la hemoglobina en la persona aún en reposo, ya no tiene esa gran reserva, ¿no? ¿Por qué ya no tiene esa reserva? Porque primero no se satura al 100%, porque no hay suficiente oxígeno para que se sature. Y en segunda, por efecto del 2,3-BPG, va a liberar una proporción mayor de lo que se libera a nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que aún en reposo se está quedando con muy poquito oxígeno la hemoglobina. Entonces, ahí en esos ambientes es más difícil hacer actividad física. No resistes lo mismo allá que acá a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces eso es para lo que sirve el 2,3-BPG. Les hago hincapié en que esto se observa también en pacientes que desarrollan patologías hipoxemiantes. Las patologías hipoxemiantes son básicamente de dos tipos, de tres tipos. La anemia cuando es muy severa, ¿sí? Anemia, ¿qué quiere decir? Pues que aunque estemos a nivel del mar o en Toluca o donde sea, que no sea una altitud grande, no hay suficiente número de eritrocitos. Por lo tanto, no hay una oxigenación suficiente tampoco. Pero también hay entidades, quizá más comunes todavía que la anemia, la insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, es una condición donde el corazón está muy insuficiente. ¿Qué función tiene el corazón? Mover la sangre. ¿Para qué? Para que distribuya nutrientes. Pero si está insuficiente el corazón, no mueve la sangre, no distribuye el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces hay hipoxia también. Y el EPOC, que es esto tan conocido, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada con pacientes que han fumado mucho, que han cocinado con leña muchos años, desarrollan esta alteración del intercambio gaseoso y entonces igualmente no están captando el oxígeno de la atmósfera, aunque su hemoglobina y todo esté bien, pero ese sitio, esa frontera en donde se tiene que intercambiar los gases no funciona bien.
Entonces, en estas patologías se desarrolla el incremento del 2,3-BPG también. Claro, desafortunadamente esto no representa la diferencia entre vivir y no vivir, ¿no? Porque las patologías crónicas pues van evolucionando, esa es una respuesta, digamos, compensadora, pero como todo lo que es compensador en una patología crónica es para un tiempo únicamente. Y después de un tiempo ya es inútil también todo ese tipo de respuesta, ¿no? Bueno, la temperatura tiene un efecto similar, vean. A 37 grados, digamos que la más cercana a la temperatura corporal, no común y corriente, tiene esta trayectoria. Si aumenta la temperatura, aquí lo ponen a 43, está muy aumentado, ¿no? Esto ya es muy patológico, digamos. Pero imaginemos una intermedia que esté en 39 o en 40, pues va a estar de tomos a la derecha de esta. ¿Qué quiere decir eso? Que también esta hemoglobina con mayor temperatura está diseñada para soltar más oxígeno. Soltar más oxígeno. ¿Y esto qué significado tiene? Bueno, un músculo, por ejemplo, que está muy ejercitado, ya sabemos que si hacemos ejercicio, empezamos a tener calor. El músculo se calienta, aumenta la temperatura a nivel local y entonces está liberando más oxígeno. Vean, es otro señalador, ¿no? O sea, sea por la acidez, sea por la PCO2, sea por la temperatura, la hemoglobina está liberándole más oxígeno a ese tejido que está trabajando más activamente. Si pensamos en una patología que produce fiebre, digamos comúnmente una infección, pues igualmente para enfrentar una infección necesitamos energía. Hay que quemar combustible. O sea, la racional es la misma, ¿no? Dale más oxígeno para que maneje mejor un reto, el que sea. Bueno, vamos a entrar al tema de la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal, como lo dice el nombre, pues se encuentra en el feto y tiene una composición diferente a la hemoglobina del adulto. Esa la conocemos como HbA, hemoglobina A. ¿Bien? ¿Qué tiene de diferente la hemoglobina fetal? Que en lugar de las dos subunidades beta, tiene dos gamma. O sea que la estructura de la hemoglobina fetal es 2 alfa y 2 gamma. Y esta hemoglobina fetal tiene una P50 de 19 milímetros de mercurio, comparada con la HbA que tiene 27. ¿Cuál es menor? La HbA, ¿qué dijimos de la P50? Si aumenta, disminuye la saturación, aumenta la liberación. Pero si disminuye la P50, es todo lo contrario, ¿no? O sea, esta proteína, esta hemoglobina fetal, tiene más afinidad que la hemoglobina A. ¿Qué sentido tiene que tenga más afinidad? No se trata de que libere oxígeno a los tejidos, sí, y lo va a hacer. Pero por lo pronto, vamos a ver la gráfica y ahorita comentamos, ¿no? Hemoglobina fetal aquí en este color claro y la hemoglobina A la derecha en rojo. Entonces vean las diferencias, ¿no? La P50 claramente está menor en la hemoglobina fetal. El significado, ya lo mencioné, es que tiene más afinidad. ¿Por qué tiene que tener más afinidad? Bueno, si nos asomamos un poquito a cómo funciona este sistema, en la placenta, donde tenemos la coexistencia de vasos maternos, aquí toda esta parte derecha es la vasculatura materna, y esto esa es la vasculatura fetal, que se conjuga finalmente, me genera aquí, pasa por el cordón umbilical hasta llegar al feto, ¿no? Entonces aquí tenemos un terreno de coexistencia de los dos vasos. Aquí pueden ver que dice oxígeno sale. De los vasos fetales sale el oxígeno. Pero de los vasos maternos sale el oxígeno. Aquí también se ve lo mismo. Y aquí también dice y nutrientes. Ya sabemos que la sangre fetal dota de todo lo que necesita el producto, ¿no? Y entonces, ¿por qué suelta la hemoglobina A, la mamá, el oxígeno? Bueno, porque aquí está encontrando una presión de oxígeno pobre, ¿sí? Estamos muy lejos del pulmón y entonces es normal que libere el oxígeno. Pero aquí viene lo bueno. Si la hemoglobina fetal tuviera la misma afinidad que la hemoglobina de la mamá, entonces no sería eficaz en captar oxígeno, porque la misma hemoglobina de la mamá se podría volver a asociar ese oxígeno, si tuvieran la misma afinidad. Entonces, cuando decimos tiene más afinidad la hemoglobina fetal, es que está compitiendo favorablemente con la hemoglobina A, o sea, se lleva el oxígeno a la hemoglobina fetal. Claro, se va a saturar, se va a oxigenar, no a saturación. ¿Por qué? Porque ese es un campo muy pobre en oxígeno, estamos muy lejos de los pulmones.
pero va a tomar el máximo posible de la hemoglobina fetal. Y ya cargado de oxígeno, circula y entra al tejido fetal y ahí va a encontrar valores muy bajos de presión de oxígeno y entonces va a liberar, no todo, pero una buena parte del oxígeno que porta la hemoglobina fetal. Ahora, fíjense bien, lo que dejamos pendiente al principio cuando hablamos de la concentración de hemoglobina. Dijimos que el neonato tiene mucha hemoglobina, más que el adulto. Y la razón es que en este ambiente se genera una respuesta también compensadora, porque hay hipoxia, aquí hay hipoxia. O sea, si no hubiera esa compensación, este producto ni siquiera se desarrolla bien, porque no va a tener oxígeno con que desarrollarse. Es decir, que la oxigenación del feto depende de la hemoglobina fetal, sí, pero no únicamente. Depende también de que se desarrolle una policitemia que va a durar todo el tiempo que dura la gestación y un poquito más ya después en la vida extrauterina. Y eso es lo que permite que, aunque sea de poquito oxígeno que está llevando la hemoglobina fetal, hay muchos transportadores que aprovechan y se oxigenan. Es el mismo principio de lo que vimos con la gente que vive en los Andes, ¿no? O sea, hay policitemia, hay mayor cantidad de transportadores, más moléculas de hemoglobina, y entonces, aunque acarren poco cada molécula, pero ya juntando el trabajo de todas, le dan suficiente oxígeno a los tejidos para que se desarrollen bien. Bueno, espero que quede claro eso. La cronología de la hemoglobina fetal y de la hemoglobina A es esta, ¿no? Aquí observen que la hemoglobina fetal, ya saben que tiene 2 alfa y 2 gamma, dijimos, ¿no? Y la hemoglobina del adulto tiene 2 alfa y 2 beta. Entonces, ven, la gráfica de alfa siempre está al máximo, que representa el 50% de la proteína, digamos, ¿no? De las subunidades, sea en la parte en la gestación o ya después del nacimiento, porque eso no va a cambiar. Pero vean cómo sí cambia la gama. Esta es la gráfica de la gama. Tenemos aquí una proporción mayoritaria de gama, hasta digamos a 12 semanas. Vean cómo tenemos como 45% de gama y como un 5 o 7% de beta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay exclusivamente gama, o sea, no hay exclusivamente hemoglobina fetal en el feto. Hay un poquito de hemoglobina A, pero la mayoría es fetal, ¿no? Entonces, conforme avanza la gestación, aquí estamos en las semanas de gestación, vean cómo empieza a declinar, sobre todo en la última parte, ya cerca del nacimiento, empieza a declinar la concentración de las unidades gamma, o sea, y empieza a aumentar la de las beta, ¿no? O sea, al momento del nacimiento todavía tenemos una mayoría de gamma, ¿sí? Como 30%, un poquito más, y como un 20% de beta. Pero llega el momento del nacimiento y eso se acelera, ¿no? Y empieza a bajar, de manera que a los 6 meses, por ejemplo, pues andamos ya más o menos en 50-50, ¿sí? A la mitad. Y ya como al año, los 18 meses, digamos, pues ya tenemos prácticamente lo que se va a quedar para toda la vida, que más o menos un 1 o 2%. O sea, entre 1 y 2 años ya se tiene normal. Pero lo importante aquí que quiero que vean es cómo baja radicalmente, ¿sí? Este descenso es muy lento, pero aquí estamos en un nivel muy bajo de la gama, ¿ok? Al año y digamos 3 meses, ya tenemos prácticamente lo que va a ser normal de beta y de gamma, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la hemoglobina fetal presta un servicio únicamente útil cuando se tiene el ambiente del feto, ¿no? Que es un ambiente muy pobre en oxígeno. Cuando ya está viviendo por su cuenta y respirando por su cuenta y en contacto directo con la atmósfera, pues entonces ya no necesita esta proteína, ¿no? Ahora necesita la otra, que funciona como ya vimos que funciona. Ok, entonces eso completa el cuadro de la hemoglobina fetal. Y ya para terminar les comento bueno, todavía no, falta un segundo tema. Mioglobina. La mioglobina es una proteína que, ustedes leen el texto, tiene una estructura monomérica. Comparada con la hemoglobina, pues es la cuarta parte, digamos, ¿no? También tiene su grupo hemo y todo. También capta oxígeno. Pero esta proteína se encuentra, también es intracelular, pero no de los eritrocitos, sino del músculo. Los músculos que tienen una mayor actividad, como el corazón, por ejemplo, o en las personas que desarrollan actividad física
de algún tipo, esos músculos más activos son los que más mioglobina van a tener. ¿Cómo funciona la mioglobina? La gráfica nos va a enseñar cómo funciona. Aquí comparamos la hemoglobina, que ya conocen bien la gráfica. Esta gráfica, por cierto, creo que no he usado el nombre, por si lo llegan a leer. Estas gráficas así que empiezan bajito y luego se aceleran, se llaman sigmoides. Es una gráfica sigmoide. Porque esta trayectoria recuerda una letra griega que es la sigma, precisamente, ¿no? Entonces, estas gráficas sigmoides, esa es una gráfica parabólica o hiperbólica en la geometría analítica, pues ahí se ven estas gráficas, ¿no? Entonces, para que distingan por si llegan a leer algo relacionado, pues así se maneja, ¿no? Y entonces, fíjense bien cómo, primero, si la mioglobina nada más tiene una subunidad, no tiene efecto cooperativo, porque el efecto cooperativo depende de que haya las cuatro, ¿no? Entonces, pueden ver aquí, por ejemplo, que esta, pues, arranca lineal y hasta por acá se acuesta cuando se va a saturar. No tiene esta característica normal de cooperatividad, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta gráfica. A 40 milímetros, que es la presión de oxígeno en el medio tisular en reposo, ¿cómo está la hemoglobina? Pues ya hemos comentado que está más o menos, pues esta no está tan bien hecha. Esta gráfica, no, sí, es que aquí es 70 y aquí es más o menos 75, es correcto. Y en cambio la mioglobina, vean cómo está. A la misma presión de oxígeno, la mioglobina está prácticamente saturada, ¿verdad? Entonces, primero, la mioglobina no están los eritrocitos. Y si no están los eritrocitos, pues claro, no podemos esperar que funcione como la hemoglobina. Entonces, ¿cuándo funciona? Pues si están captando la idea, esta proteína va a soltar su oxígeno solamente cuando la presión de oxígeno sea muy baja. O sea, el mismo principio que hemos visto para la hemoglobina lo aplicamos aquí. O sea, si yo pongo 20 milímetros de presión de oxígeno, vean, la saturación está en 90%, a 20 milímetros, cuando la hemoglobina ya está liberando 75%. En primero, aquí esta gráfica me dice que tiene más afinidad la mioglobina por el oxígeno, sin lugar a duda, comparado con la hemoglobina, ¿no? ¿Cómo será su P50? Muy pequeñita. ¿Saben de cuánto es la P50? Como de 2 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que a 2 milímetros libera el 50% aproximadamente. Y entonces, ¿para qué sirve la mioglobina? Sirve para liberar oxígeno cuando hay una escasez tremenda de oxígeno. Esto puede ser fisiológico y puede ser patológico. Cuando el corazón entra en sístole, o sea, cuando aprieta, los vasos del corazón se obliteran, se cierran. Y entonces transitoriamente entran en un periodo de anoxia. Y entonces ahí baja tanto la presión de oxígeno que suelta el oxígeno que tiene la hemoglobina, lo suelta. Y eso permite que entre sístole y sístole haya no entre sístole y sístole, cuando está en la sístole, que haya una dotación de oxígeno suficiente. Cuando entra en diástole, pues entonces se afloja todo, vuelve a fluir la sangre y surte de oxígeno al tejido, ¿no? Entonces es una forma digamos, complementar, habida cuenta de esta etapa, pues en cada ciclo cardíaco está dándose, en donde hay un déficit de oxígeno muy importante, por lo que he mencionado. Ahora, patológicamente, cuando tenemos, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, pues ahí el vaso que está cerrado, una coronaria que esté cerrada, ya hablaremos del tema completo en otro momento, pero el infarto es que un vaso, una coronaria, esté cerrado, está tapado. Y entonces el tejido que irriga esa coronaria tapada, pues obviamente deja de recibir oxígeno. Y entonces ahí va a disminuir, por supuesto, la presión de oxígeno y rápido, ¿no? Va a bajar porque el tejido está tomando oxígeno del que tiene disponible, pero como no se le está surtiendo de nuevo oxígeno, pues baja y baja. Cuando llega a estos niveles, entonces suelta la mioglobina el oxígeno. Es una respuesta heroica, pero no suficiente, ¿no? Un paciente infartado, si no entra a una atención médica adecuada, pues en poco tiempo, ¿sí? Dependiendo de lo grave, pues puede ser hasta unas 3 o 4 horas, pero si se va el tiempo, el tejido se muere. Y la mioglobina no va a ser la diferencia, porque la cantidad de oxígeno que tiene, pues o sea, esta no está cargando continuamente, ¿no? Esta mioglobina se cargó cuando había suficiente oxígeno, y ahí lo conservó, no lo soltaba, más que en los ciclos cardíacos, digamos, como mencioné. A la hora que viene el infarto, pues lo que le quedó de oxígeno lo va a soltar y lo va a soltar rápido, ¿no?
Y si persiste el infarto, pues entonces de nada sirvió la mioglobina o casi de nada. O sea, el paciente con infarto tiene que ser tratado médicamente al cortísimo plazo. Ese es el mensaje. Pero bueno, estamos comentando de cómo se porta la proteína y así es como se porta. De manera que, bueno, ahí hay un poquito de texto y ya para terminar les hablo del monóxido de carbono. Este es un tóxico. Cuando se generan procesos de combustión incompletos, se libera el monóxido de carbono. Por ejemplo, sobre todo si están en lugares cerrados, un automóvil, a veces en la cochera lo prendes y entonces la combustión no es completa. Esto ocurre fundamentalmente en lugares cerrados, ¿no? Sobre todo la intoxicación con monóxido de carbono es propio de estas combustiones a niveles en lugares cerrados. Y entonces, ¿qué hace el monóxido de carbono? Bueno, se une con la hemoglobina y produce una proteína que se llama carboxihemoglobina. No confundir con carbaminohemoglobina. Esta es carboxihemoglobina. Así la simbolizamos, COHB. ¿Es normal tener carboxihemoglobina? Sí es normal, poquita. ¿Por qué? Porque el metabolismo, ya en su tiempo lo veremos, cuando hablemos de la bilirrubina, ahí se produce un poquito de monóxido de carbono. Los fumadores tienen más que lo normal, hasta 15%. ¿Por qué tienen eso? Pues porque la combustión del tabaco no es completa y entonces al estar inhalando el humo de la combustión del tabaco, pues están metiendo monóxido de carbono, entre otras muchas cosas muy nocivas, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que ocurre que vean cómo se comporta la carboxihemoglobina. Comparada con la hemoglobina normal, la carboxihemoglobina tiene una curva totalmente llevada a la izquierda. ¿Qué quiere decir una curva a la izquierda? Más afinidad. O sea, esta no suelta el oxígeno. Tomen cualquier punto, aquí 40. 40 tengo 75%, ¿sí? De saturación. ¿Y cuánto tengo con la carboxi? Más del 90%. Si hay más del 90% de saturación, ¿cuánto está liberando? Y si tomamos en cuenta que la saturación no es al 100, sino al 98, está liberando unas 5 unidades, ¿no? 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve la carboxihemoglobina para soltar el oxígeno, para transportar oxígeno. Entonces, si no se corrige esto pronto, se muere el paciente. Eso es muy importante porque en las temporadas de frío, en muchos lugares, en México incluso, hay montones de personas que fallecen, sobre todo en los lugares muy fríos, en las sierras, ahí en Chihuahua, en Durango, en donde aprieta muy duro el frío. Si aquí nos quejamos en Toluca, allá de veras que es frío, ¿no? Y entonces la gente, para quitarse el frío, cierran los lugares, desde luego, sea la cocina, sea la cochera, ponen el anafre, prenden el auto, prenden el gas de la cocina, lo que sea, y en un lugar cerrado. En la noche, en donde ya tiene uno sueño, te empiezas a dormir, el monóxido de carbono se produce y produce, y en muchos casos, hay muchos casos documentados, o sea, cada invierno, si ustedes ponen atención a las noticias, encuentran siempre la misma noticia. Esas personas mueren porque se durmieron y siguieron inhalando el monóxido de carbono. Su hemoglobina terminó siendo carboxihemoglobina y no sirve para transportar oxígeno. Se lo queda. Entonces sus tejidos, el cerebro en particular, que necesita una gran cantidad de oxígeno, pues ya no lo tiene. El resultado, se mueren las personas. Entonces, cuando la persona es rescatada, viva, bueno, claro, hay sintomatología que hay que conocer también, ¿no? Desafortunadamente es sintomatología inespecífica. Por ejemplo, dolor de pecho, dolor de cabeza, mareo, esto que es propio de muchas patologías, entonces decimos son inespecíficos. Pero si tienes la sospecha o lo tiene la persona, a veces la tiene, ¿no? A veces no. Pero si el médico la tiene, ya tiene un elemento para tratar de documentar la patología. O sea, viendo la historia que te platica el familiar o el paciente, tú puedes pensar que hay este elemento de intoxicación. Tienes que tener la sospecha, ¿no? O sea, tienes que saber interpretar condiciones que pueden propiciar una cosa o la otra. Entonces, aquí en Toluca hay mucha gente que también se intoxica con monóxido de carbono, te llega a los hospitales. Y entonces,
Si tienes la sospecha de que puede ser esto, porque no encuentras quizá otra causa o encuentras ciertos elementos que te sugieren que puede ser la intoxicación con monóxido de carbono, ¿qué mandas a cuantificar? La carboxihemoglobina, justamente, ¿no? Al laboratorio rápido, una de urgencia, cuantifica carboxihemoglobina y sacas el diagnóstico, ¿no? ¿Qué haces cuando diagnosticas la intoxicación? Tratar con oxígeno, no hay de otra, ¿no? El oxígeno va a competir con el monóxido de carbono. La verdad es de que el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno. O sea que es difícil sacar al monóxido de carbono. Por lo tanto, la presión de oxígeno, mientras mayor esté, va a ser mejor. Aquí les doy algunos datos para que lo consideren, ¿no? Por ejemplo, si la persona intoxicada sigue respirando aire normal de la atmósfera, y estamos pensando a nivel del mar, le tarda 300 minutos en en desintoxicarse, digamos, ¿no? Si se le pone una máscara con oxígeno, con mucho flujo, 80 minutos. Si se mete una cámara hiperbárica a 3 atmósferas, 20 o 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor presión de oxígeno esté respirando el paciente, va a ser más fácil que desaloje al monóxido de carbono. Es una competencia. Mientras más oxígeno haya, más favorablemente compite con el monóxido de carbono y lo saca. Las cámaras hiperbáricas son estas, ¿no? No donde quiera hay, pero habiendo cámara hiperbárica para un paciente intoxicado con monóxido de carbono, este es el tratamiento ideal, ¿no? En un rato ya sale. De otra manera, pues está sujeto a posibilidades, ¿no? No siempre favorables. Bueno, para el último subtema, que es muy breve, oximetría. Todo el mundo ha visto esto, ¿no? Los oxímetros. ¿Qué es el oxímetro? Pues es un aparatito electrónico que te dice cómo está la saturación de oxígeno en lugares distales del organismo, ¿no? ¿Por qué nos interesan los lugares distales? Pues porque aquí es donde hay que ver si está funcionando mal algo en la oxigenación. ¿Dónde lo vamos a ver primero? Aquí, ¿no? Los lugares más lejanos del corazón. Entonces, por arriba de 95 es normal. Hay ciertos cambios con edad y eso, pero en general se reconoce por arriba de 95, normal. Si está baja la saturación, eso está significando que hay un problema de oxigenación. Y este aparatito sirve para monitorizar a pacientes que están en un transoperatorio, para monitorizar tratamientos que reciben los pacientes que tienen problemas cardiopáticos o pulmonares que pasan por baja oxigenación. Sirve para saber cuando un paciente ya necesita, porque está muy baja su saturación, ya necesita ser intubado para ser soportado mecánicamente en su proceso respiratorio, etcétera, ¿no? O sea, es un aparato muy útil, este oxímetro. Este funciona porque mide la cantidad más bien la proporción de oxihemoglobina, que es la hemoglobina con oxígeno, y la desoxihemoglobina, o sea, la que no trae oxígeno. Si tenemos un problema, digamos, cardiopático en el paciente, entonces vamos a tener una presencia mayor de desoxihemoglobina que de oxihemoglobina, o bien el paciente con EPOC, etcétera, ¿no? Y entonces el aparatito lo que hace es comparar esas dos a través de longitudes de onda, mide una, mide la otra, hace la proporción y te da a partir de ahí un cálculo que tú lo lees simplemente en la carátula como el porcentaje de saturación. Fabuloso, ¿no? Entonces es bien útil, ustedes lo van a usar mucho en su práctica clínica y con eso termino. En general esta clase viene de Reines y Dominic Sack y las conclusiones son las siguientes. Los alvéolos pulmonares tienen una estructura que facilita el intercambio gaseoso. El oxígeno es un gas muy poco soluble y se requiere hemoglobina para transportarlo a los tejidos. La hemoglobina es una proteína tetramérica, tiene un grupo hemo en cada subunidad y cada grupo hemo puede captar una molécula de oxígeno. La ubicación intracelular de la hemoglobina evita viscosidad excesiva de la sangre y pérdida de la hemoglobina por los riñones. La presión de oxígeno mide la abundancia del oxígeno y se expresa en milímetros de mercurio o kilopascales. La cooperatividad de la hemoglobina significa que si contiene oxígeno se facilita la captación de más oxígeno. El porcentaje de saturación es la proporción de oxígeno que tiene la hemoglobina respecto al máximo que puede contener. Aquí les pongo la formulita. 100 menos el porcentaje de saturación es igual a ¿qué? Al porcentaje de liberación de oxígeno. A 40 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina es 75% y varía si cambia la PO2.
La afinidad de hemoglobina-oxígeno se mide a través de la P50, que es la presión de oxígeno que se necesita para que la saturación sea del 50%. El CO2 que producen los tejidos llega a los pulmones en forma de bicarbonato, 70%, carbaminohemoglobina, 23%, y disuelto, 7%. A menor pH, menor afinidad de hemoglobina-oxígeno. Y al contrario, ese es el efecto Bohr. La hemoglobina amortigua los hidrogeniones y esto facilita la liberación de oxígeno. La unión del CO2 a la hemoglobina forma carbaminohemoglobina y estimula la liberación de oxígeno. A mayor altitud, menor presión de oxígeno y menor saturación de la hemoglobina. El 2,3-bifosfoglicerato aumenta la liberación de oxígeno y en casos de hipoxia ambiental o tisular aumenta su concentración en los eritrocitos. A mayor temperatura, mayor liberación de oxígeno por la hemoglobina. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A, lo cual permite el paso del oxígeno de la hemoglobina materna a la del feto. La mioglobina se encuentra en los músculos y solo libera oxígeno a presiones de oxígeno muy bajas. El monóxido de carbono se produce en la combustión incompleta y forma carboxihemoglobina, con la hemoglobina, desde luego, la cual casi no libera oxígeno, produciendo intoxicación que puede ser grave. La intoxicación con monóxido de carbono se trata con oxigenoterapia, de preferencia con cámara hiperbárica. La oximetría de pulso mide la saturación de oxígeno en tejidos distales y es útil para monitorizar varias patologías y condiciones médicas. Bueno, con eso termino. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima.